Inicia Entre Líneas, un programa de abogados, organización Manzano y Manzano. Una visión diferente donde se reflexionan, indagan y analizan los temas de interés general. Con pena en el alma, casi no come, la plata no alcanza, pero él es valiente y tiene que seguir. Sus sueños alientan su afán de vivir. Llorando se acuesta y cuestiona su suerte. La luz lo inquieta al no poder verle. Pregunta por qué todo le sale mal. Durmiendo se olvida del mundo normal. Toma de vez en cuando y fuma del vicio de la soledad. No puede olvidarse de su sacrificio, trabaja y olvida la desigualdad. Sé que tu vida hay dolor, que la cosa va de mal en peor. Lo que te hace mejor, luchar por la fuerza del amor. Mi pana. Muy buenos días a toda nuestra audiencia que nos sintonizan a nivel nacional e internacional por la cadena básica de Todelar con su emisora La Voz de Bogotá. Iniciamos una nueva emisión del programa Entre Líneas de Abogados Organización Manzano y Manzano hoy sábado 18 de julio de 2020. Saludamos también a todos nuestros oyentes que nos escuchan en nuestro canal de YouTube Organización Manzano y Manzano. Muy buenos días, Marco. Muy buenos días, Sergio. Muy buenos días, Jaime. Muy buenos días, doctor Rodrigo Guevara. Y muy buenos días a todos los que nos están escuchando en este momento por la cadena básica de Todelar en La Voz de Bogotá. Sí, muy bien. Muy buenos días a Jaimito allá, mago de las perillas que hace posible que lleguemos a los hogares de Colombia. Nosotros seguimos transmitiendo nuestro programa Entre Líneas desde nuestras casas, desde nuestras casitas, numeral quédate en casa, porque seguimos acatando las órdenes ahora del decreto 990 expedido por el gobierno nacional y cumpliendo con el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 1 de agosto de 2020 y en Bogotá con una cuarentena sectorizada estricta. Así que, numeral quédate en casa. ¿Cómo te parece eso, Marco? Muy complicado, Sergio, porque ya las cifras que se están dando sobre el COVID-19 son muy alarmantes acá en Colombia. Nomás en Bogotá tú tienes unas cifras ahí muy precisas, más de 8.000 contagios en 24 horas, más de 200 muertos en 24 horas. Y este gobierno no está haciendo nada que uno diga, bueno, lo que hace nos da cierta esperanza para decir que se va a aplanar la curva, pero no. Yo creo que tenemos que hablar un poquito de ese tema. Seguramente, porque te voy a dar unos datos, el doctor Rodrigo también y a nuestros oyentes. Esto obviamente fueron datos ya de hace un día, que como tú lo dices, la curva y el pico más alto al que hemos llegado hasta ahora, 8.037 nuevos casos con 215 fallecidos, es decir, ya superamos la barrera de las 6.000 muertes. 173.200, más de 173.200 contagios. Eso nos situó en ese momento, estamos hablando del día jueves en horas de la noche, día viernes todo el día, en el puesto número 19 a 232 casos del puesto número 18 Francia, que como ya lo vimos, sobrepasado completamente. Es decir, Colombia se está peleando los primeros 20 lugares en número de contagios. Pero entonces nos han dicho que el número de contagios no es lo importante es que hay que mirar toda la curva en su contexto. Bien, miremos el número de fallecidos. Para el día jueves eran 6.029 fallecidos, quiere decir estábamos a 22 fallecimientos por COVID-19 de superar del puesto 17 al puesto 16 a Holanda con 6.137 contagios.
En muertes por millón, pues nos dicen que nosotros estamos muy bien situados, que no tenemos tanta complicación. Sin embargo, Colombia se sitúa en el puesto 33 con 123 muertes por millón. Estamos en estos momentos, escúchenme esto, a 15 muertes por millón de superar el puesto 32 con Bermudas, con una tasa de letalidad que está Colombia de 704 regiones, en el puesto número 70 con el 3.48%. Y con los casos activos, ojo con esto, estamos en el puesto número 10 a nivel mundial, con 91.013 casos. Así que frente a eso, yo creo que los números sí son bien dicientes, los números no mienten, y esto lo que está demostrando es que la curva se aplana, pero como que se aplana para arriba, Marco. Yo no veo que esto baje. Sí, es complicado y no podemos entonces estar a toda hora escuchando todos los días por televisión a nuestro presidente, pues dando unos datos que en realidad, por lo menos a mí no me convencen. Eso de que es que no tenemos que buscar responsables, yo creo que sí. Es momento de señalar cuáles son los responsables, y el primer responsable pues tiene que ser el gobierno nacional, que no ha querido por ningún medio una cuarentena total, porque ya sabemos, está primero los intereses de los grandes empresarios, de la gran banca, y por lo tanto no hay que parar, como él lo dice, el aparato reproductor de nuestro país, el aparato reproductivo que está por encima del derecho a la vida. Yo creo que los que pensamos de otra manera tenemos que poner también nuestra voz, nuestra protesta, porque para nosotros sí está primero el derecho a la vida, porque quien está diciendo y quienes están diciendo que no, que hay que salir a trabajar y que hay que combinar la producción con el derecho a la vida, con el derecho al trabajo, pues lo dicen de sus puestos de trabajo que están muy bien cuidaditos, andan en sus carros sin ningún problema, están en su finca sin ningún problema, pero la gran masa trabajadora es la que tiene que poner el pecho, la que tiene que salir a coger el bus, la que tiene que salir a la calle. Y en eso ya los grandes países desarrollados han buscado una alternativa, es que una cuarentena total, pero con una renta básica, donde la gente, los trabajadores, la gente del común, el que va día a día a buscar el diario, pues no tenga necesidad de salir, sino que con esa renta básica pueda quedarse tranquilamente unos 4 meses en su casa, de una renta básica que sea equivalente a un salario mínimo y no a esos 160,000 pesos, que con eso no vive absolutamente nadie. Eso no es ninguna renta básica, eso es una migaja, eso es una limona para que la gente a los 2 días pues ya no tenga nada, porque se le han acabado los 160,000 pesos o su mercado de 160,000 pesos. Y por supuesto vamos a seguir viendo pues una gran cantidad de gente en los hospitales, que ya estamos viendo, en los hospitales ya no hay camas, no hay respiradores, ya hay muchos que van con los síntomas del COVID-19 y no los atienden, sencillamente les dicen qué pena, aquí no hay respiradores, aquí no hay cama, vayan a otra sala, vayan a otro hospital, vayan a otra EPS, vayan a otra IPS, y sabemos que los hospitales en el sur sobre todo pues ya están colapsando y es donde hay menos hospitales, y en el norte, que es donde hay más hospitales, hay más clínicas, también están colapsando, están llegando al máximo. Entonces yo creo que hay que hacer caso del llamado que hicieron los médicos, las asociaciones de médicos acá en Bogotá, un llamado urgente diciéndole al gobierno distrital y al gobierno nacional, es urgente ya, pero ya, una cuarentena total. Y ahora la salida es que no, que primero tenemos que esperar cómo funciona la cuarentena parcial por sectores, como lo están haciendo aquí en Bogotá, y luego miramos si hay necesidad de la cuarentena total o no. Eso para mí es una irresponsabilidad, Sergio. No sé qué opinas tú. Sí, Marco, yo creo que el tema es bastante complejo. Frente a eso, frente a la prelación que está dando el gobierno en torno a la economía por encima del derecho a la vida, lo está dando con palazos de ciego con el tema de la alternancia en la educación. Es lamentable. Pero bueno, te voy a contar en un lado un poco más amable el por qué escogimos la canción La Fuerza del Amor de Dr. Crápula. Dr. Crápula es una banda de ska punk colombiana conformada por Mario Muñoz, David Jaramillo y Germán Martínez. Aunque la banda es reconocida más como una de rock y punk, también incorpora géneros rítmicos muy folclóricos en sus canciones.
Es reconocida por tener mensajes políticos muy contundentes en sus letras. También se le reconoce por su activismo político, con tendencia de izquierda, siendo reconocido por ser uno de los principales patrocinadores del paro nacional de 2019, del 21N. Además, animalistas, antitaurinos, vegetarianos. Y esta canción habla principalmente de eso. Lo único que tenemos ahorita los colombianos con esto es la fuerza del amor, la que nos une a las familias. Por eso, numeral quédate en casa. Yo creo, Marco, que frente a esto el mensaje desde estos micrófonos es absolutamente claro. Si no te quedas en casa, te puedes morir. Así que, con la fuerza del amor, nos vamos y avanzamos en Entre Líneas. Pero hay una cosa que su dolor calma. Acontecer sindical. Bien, a esta hora de la mañana, como es costumbre y ya siendo aquí un amigo de esta casa, se encuentra en la línea telefónica nuestro compañero Jorge Enrique Cortés Navarrete, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Compañero Jorge Enrique, muy buenos días. Con un muy buenos días al equipo de trabajo, a la mesa, a todos los que en este momento nos escuchan. Muy agradable estar nuevamente con ustedes. Muchas gracias. Gracias, compañero Jorge. Siempre tu casa aquí en los momentos en que la Central Unitaria tenga esa información vital para los colombianos y las colombianas. Compañero Jorge Enrique, ¿qué información tenemos para compartirle a Colombia de la Central Unitaria? Bueno, pues estamos muy preocupados por la posición del gobierno nacional en torno al desarrollo de la pandemia. El gobierno nacional ha venido desinformando desde un principio y ha venido planteando primero que que la curva no existe, que ya la tiene plana. Segundo, ahora está diciendo que es uno de los mejores países que ha manejado la crisis. Imagínense usted, si es uno de los mejores países y vamos ya dentro del top 20, ya estamos en el número 17, vamos para el puesto 16 en el mundo, entre 170 países en donde mayor contagio hay, y en el puesto 19 en cuanto a muertos. Entonces, ¿cómo se atreve un gobierno a decirle mentiras al país en ese grado? Es que es una cosa que no tiene presentación. Entonces, a nosotros sí nos preocupa mucho el hecho de que siguen insistiendo en abrir absolutamente todo. La ministra de Educación sigue insistiendo en que los chicos deben ir a las clases presenciales, lo cual pues CODI ha rechazado, y el movimiento sindical y por supuesto la Central Unitaria de Trabajadores y en general los padres de familia. Pero ese es un elemento. El otro es que ya estamos colapsados en Bogotá. Ya colapsó Bogotá, ya no hay camas UCI, y hay sitios del país que ni siquiera una cama UCI tienen y van a seguir abriendo. A nosotros nos parece muy irresponsable la decisión que han tomado 30 entidades territoriales certificadas en educación, dándole, digamos, la posibilidad a la ministra para que implemente un proyecto que puede generar aún más complicaciones en cuanto a la vida de los ciudadanos. Significa eso. Lo otro, decirles que estamos este domingo, este sábado, perdón, hoy, el sábado hemos desarrollado un en Teleantioquia, lo que invitamos a que lo miren, porque va a quedar, está colgado ya en el YouTube para que lo miren, lo observen, y bueno, es un programa en donde vamos con los parlamentarios diversos de los distintos sectores políticos, van a hacer un análisis al pliego de peticiones que se le radicó al presidente de la República, que como todos recuerdan, tiene 6 puntos. Uno tiene que ver con salud, el otro renta básica, educación, el derecho a la alimentación, lo que significa la renta básica, lo que tiene que ver con el rechazo a los decretos, y por supuesto la defensa de la mujer y de las distintas concepciones de género que hoy existen, porque pues eso está siendo muy gravemente
afectado con violencia. Entonces, esos puntos se van a desarrollar ahí vistos desde los distintos sectores políticos. Además, los invitamos para este lunes 20 de julio, que vamos a hacer un especial por YouTube, donde vamos a mostrar a otros parlamentarios que hacen pues un análisis de las situaciones políticas del país. Pero yo sí quisiera decir que la Corte Constitucional, en otro aspecto muy importante, la Corte Constitucional falló en su derecho que tiene, y claro, yo sé que ustedes seguramente van a tocar el tema más a fondo, porque pues por supuesto su calidad de abogados así lo amerita, pero yo quiero señalar que la Corte Constitucional en un importante fallo determinó suspender un decreto que daba fin a los términos, ponía un tiempo a los términos en cuestión de radicación y demás, que tiene que ver con cesantías y prestaciones sociales de los maestros, pero fue la Corte Constitucional en su derecho, en su función de obligación que tiene de tomar decisiones frente a esos casos. Yo quiero decirle a los que nos escuchan que es falso, que eso fue fruto de una demanda o que no fue así. Es la Corte en su, digamos, en su autonomía tomar esa decisión. Yo quería señalar eso porque pues es que hay gente muy hábil en desinformar y además mentirle a la gente en ese sentido. Entonces es bueno que lo tengan en cuenta, porque a través de esas mentiras se meten para sacar otros beneficios alrededor de ese tema. Bien, compañero Jorge, sí, efectivamente, la Corte Constitucional, y seguro vamos a ahondar sobre ese tema, expidió la sentencia C-242 del 9 de julio de 2020 en control automático de constitucionalidad frente a las disposiciones del decreto 491 de 2020. Sin embargo, es bueno hacer esa aclaración en la pertinencia que esto es un control automático que no depende precisamente de enervarse ninguna demanda. Compañero Jorge Enrique Cortés, en estos momentos en los que Colombia ya supera las cifras de contagiados de Canadá, las cifras de contagiados de Francia, etcétera, ¿qué podemos decirle a los colombianos y a las colombianas? ¿Cuál es el mensaje de la Central Unitaria de Trabajadores? Nosotros desde un principio hemos señalado que es necesario tomar todas las medidas de bioseguridad. Le decimos a los colombianos que debemos exigirle al gobierno nacional la renta básica para que los trabajadores informales, para que los empleados que no tienen ahorita salario, para los que están sin empleo, para que las pequeñas y medianas empresas puedan subsistir, exigirle al gobierno nacional los subsidios necesarios para esas pequeñas y medianas empresas, y para los empleados la renta básica. Es una exigencia, es un clamor que hace el pueblo colombiano a un gobierno que no tiene en cuenta para nada los sectores sociales. Y insistimos, la plata se la está dando a los bancos y a las grandes multinacionales. Nosotros les decimos a los colombianos, es el momento de cuidarse, es el momento de tomar mayores medidas de seguridad, de bioseguridad. Y porque hoy en Bogotá ya no tenemos UCI, o sea, si yo me enfermo, si usted se enferma, cualquiera de los que están escuchando este programa, y no es terrorismo, pero si hoy se enferma uno de nosotros, en las UCI no nos van a recibir porque no hay UCI. Entonces, es un problema gravísimo. El gobierno le interesó más abrir para que la economía funcionara y no defender a los trabajadores, que son los que dinamizan la economía. Entonces, ese es un problema muy grave, les llamamos la atención. Y a los profesores les decimos, vamos a preparar y no vamos a preparar la desobediencia civil. No vamos a aceptar en ningún punto del país que nos manden a las escuelas o a los colegios a hacer el trabajo de alternancia. Eso es como lo que quería finalmente señalar, Sergio. Muchas gracias.
Bien, agradecemos al compañero Jorge Enrique Cortés, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, por las anotaciones que hace frente al informe de la central y mientras tanto avanzamos en Entre Líneas. Acontecer social. Bien, a esta hora de la mañana, como es costumbre, se encuentra con nosotros nuestro compañero Jorge Luis Villada, líder de la Unidad de Apoyo Sindical de Organización Manzano y Manzano Limitada. Compañero Jorge Luis, muy buenos días. Muy buenos días, Sergio, y para todos los compañeros oyentes. Bien, 26ª entrega de la historia de las prestaciones sociales en Colombia. Los micrófonos son tuyos. Muchísimas gracias, Sergio. Bueno, hoy voy a hacer una presentación muy global sobre lo que ha sucedido en estas horas del confinamiento, que incide mucho sobre las relaciones de trabajo en Colombia y obviamente sobre los derechos de los trabajadores. No solamente sobre la salud de los trabajadores y lo que significa esta situación tan grave que estamos viendo, sino también que ha cambiado también muchas cosas en la estructura empresarial y del empleo en Colombia. Los empresarios, como ustedes saben, desde el mismo día en que se decretó el confinamiento, el 24 de marzo, comenzaron a presionar al gobierno, incluso desde antes comenzaron a presionar al gobierno para que, digamos, dispusiera algunos mecanismos para ellos poderse proteger de lo que venía con la pandemia. Y ya desde el 24 de marzo comenzaron a presionar algunas medidas que tenían que ver con los derechos de los trabajadores, porque un confinamiento pues obviamente no suspendía los contratos de trabajo en las empresas y los trabajadores, por mismo mandato de la Constitución colombiana que dice que una emergencia económica social no puede suspender en ningún momento los derechos de los trabajadores. Entonces, todas las normas laborales quedaban vigentes y, por lo tanto, los empresarios tenían que negociar con el gobierno y, en principio, comenzaron a presionar para que los trabajadores se dieran en dos cosas. Primero, suspensión de los contratos y, en segundo lugar, que los trabajadores pidieran licencias no remuneradas. Lo primero, la suspensión de los contratos, eso es un mecanismo un poco dispendioso porque los empresarios tienen que solicitar ante los jueces, este es un caso que tiene que llevarse a los jueces, que se apruebe el estado de emergencia económica para que entonces se autorice la suspensión de contratos. Y ustedes se imaginan todo el aparato productivo en pandemia, en confinamiento era imposible adelantar esos trámites ante los jueces. Y otro mecanismo que lo estipula el artículo 51 de la Constitución es que también en casos de emergencia en donde se alteran todas las condiciones del trabajo, se pueda solicitar ante el Ministerio de Trabajo para la suspensión de el cierre de la empresa durante un periodo de 3 meses, pero eso tampoco era posible. Por eso entonces el ministro, ante esas presiones, se anticipó y sacó la famosa circular 27, en donde se le decía a las empresas que quedaba prohibido presionar, coaccionar a los trabajadores para pedir licencias no remuneradas, porque esa era la salida más, digamos, más expedita. Es decir, que el trabajador voluntariamente pidiera al empleador que le consiguiera 3 meses de licencia no remunerada. Entonces dependía del empleador simplemente decir sí o no. Entonces, ante eso, el ministro sacó una circular en que se decía que quedaba prohibido a los empresarios hacer esas presiones ilegítimas hacia los trabajadores. Y bien, no pasaba nada, pero en el momento en que se entró en la pandemia, los empleadores comenzaron a actuar de hecho. No obstante que el gobierno nacional expidió el decreto 488 para promover la conservación de los empleos y entonces concedió cosas como que el trabajador podía durante la pandemia solicitar sus cesantías para compensar las rebajas que tuvieran en sus ingresos
empresas. Y también estableció un mecanismo ahí expedito de que los trabajadores pudieran sacar sus ahorros que tuvieran en las cajas de compensación familiar. Eso fue como las grandes cosas que adoptó, y además autorizaba que las vacaciones colectivas o individuales, el patrono le pudiera notificar al trabajador con un día de anticipación el disfrute de esas vacaciones. Pero eso no significaba nada para los empresarios, porque simplemente los trabajadores no solicitaban esas vacaciones, y además si las concedieran tenía que pagarlas por anticipado. Entonces no les servía de nada, porque el patrono lo que quería era abstenerse de pagar una suma cualquiera. Entonces lo que se vino fue que de hecho comenzaron a despedir trabajadores. Eso no sería preocupante si se tratara de un número pequeño, pero es que en el desarrollo de los 2 meses que duró el confinamiento, primero hasta el 12 de abril y luego se extendió hasta el 27 de abril, en esos 2 meses que duró la pandemia realmente con sus extensiones hasta el 27 de mayo. En esos 2 meses produjeron, de hecho, 2 millones de personas desempleadas, es decir, cesamiento de los contratos sin que esos trabajadores, esos empleadores tuvieran ninguna autorización por parte ni del gobierno nacional ni de los jueces. ¿Eso qué quiere decir? Que los trabajadores, como están vigentes sus contratos de trabajo, podrían perfectamente reclamar o bien la restitución al empleo o bien que se les pague la indemnización por despido injustificado. Entonces, esa es la situación que se presenta. 2 millones de trabajadores, pero cuando se abre la cuarentena inteligente, que los trabajadores vuelven a sus sitios de trabajo con protecciones, eso se hizo a partir después del 27 de mayo, pues vuelven a los empleos con protocolos de protección. Entonces, ¿qué sucede? Que los empleadores reincorporan más o menos lo que se calcula por el DANE, es que se reincorporaron 1 millón de personas a los puestos de trabajo. El otro 1 millón de personas quedó sin empleo. Eso se suman a todos los trabajadores informales que no tienen contratos de trabajo con las empresas, más los trabajadores cuenta propia y los trabajadores o las familias que no tienen ningún mecanismo de subsistencia, que son las familias de nación, todo esto. Eso suma aproximadamente hoy día 10 millones de personas. Esos están sin ninguna protección. ¿Por qué? El gobierno, para paliar la situación, aprobó en últimas unos subsidios que fueron los de 160,000 pesos para aquellas personas que les hubieran suspendido el contrato de trabajo o que se hubieran declarado en licencia no remunerada hasta por 3 meses. Pero el Estado les da 160,000 pesos como para tapar un poco esa flexibilidad que tuvo con los empleadores que actuaron de hecho frente a esta situación. Entonces, ¿qué es la situación que se presenta más grave ahora? Además del confinamiento de la gente que está aguantando hambre, en fin, es la protección de los empleos, porque nos vamos a ver en una situación muy grave. Ya teníamos en Colombia 3.700.000 desempleados y ahora un millón más en desempleados absolutos y de larga duración, sin contar con los de cuenta propia y todas esas cosas que también son desempleados a la postre. Aquí el desempleo está acercándose a los 8 o 9 millones de personas que después de que se levante la pandemia y se empiecen los procesos de recuperación de la economía, vamos a tener una masa de desempleados enorme que va a tener una gran presión sobre las personas que están ocupadas. Entonces, ¿qué es lo que podemos nosotros como comparar con el resto de otros países en el mundo? En España, por ejemplo, se adoptó la renta básica de 462 euros mensuales a partir del 1 de junio, que dura
que va a ser de por vida ya prácticamente, se aprobó esa renta básica, y son 462 euros, que son casi 2 millones de pesos. En Chile, por ejemplo, lo que están haciendo es que los fondos de pensiones, porque ahora no hay fondos de cesantía, permitieron que la gente pida plata de esos fondos de pensiones que han cotizado para poder subsistir. Entonces lo que se viene ahora es muy grave. Es muy grave porque ya están los empleadores diciendo, bueno, una vez pase esta crisis, tenemos que pensar en una reforma de la legislación laboral. Y básicamente lo que van a pedir es una reforma a la forma de contratación. Y a eso han propuesto un piso mínimo de protección social. Entonces vamos a tener otro sistema de contratación y otro sistema de protección social, no regímenes de seguridad social, sino un sistema de protección social totalmente distinto. Era como la síntesis de lo que te quería plantear frente a la situación tan dura que se está presentando en este momento. Bien, agradecemos a nuestro compañero Jorge Luis Villada, líder de la Unidad de Apoyo Sindical de Organización Manzano y Manzano, por esta importante entrega, y avanzamos en Entre Líneas. Atención, abogados, Organización Manzano y Manzano Limitada continúa reclamando retroactividad en cesantías a docentes vinculados en propiedad entre 1990 a 1996 y que tengan tiempos en cualquier modalidad antes del 31 de diciembre de 1989. Revisión pensión invalidez por enfermedad profesional o accidente de trabajo para docentes provisionales y del decreto 1278 del 2002 que les aplicaron Ley 100 de 1993. Pensión de sobrevivientes si les fue negada o concedida solo por 5 años. Pensión gracia si les fue negada por cualquier causa. Compatibilidad entre pensión de jubilación del sector público y pensión de vejez del sector privado. Revisión pensión jubilación o invalidez. Consúltenos sin ningún costo. Calle 19, número 310. Oficina 401. Teléfono 342-3150. 342-3150, Bogotá. Acontecer jurídico. Bien, ya entrando en nuestro acontecer jurídico, tenemos en estos momentos la compañía, como lo dijo el doctor Marco al principio del programa, del doctor Ismael Rodrigo Guevara Barrios, socio también de acá, amigo de acá, aliado estratégico, gerente de Guevara Barrios y Asociados. Doctor Rodrigo, buenos días. Doctor Marco y doctor Sergio, muy buenos días. ¿Cómo han estado? Bien, encerraditos en casita, un poquito aburridos, sin embargo, cuidándonos. Acuérdese que ahora la palabra es no relajarnos. Seguimos en casa, no nos relajamos. Exactamente, no nos relajamos, seguimos en casa. Bien, 3 temitas bien importantes que vamos a tocar el día de hoy. Yo voy a empezar por el primero, y es que tiene que ver con una sentencia que salió de la Corte Constitucional, la sentencia C-242 del 9 de julio del año 2020, y esto tiene que ver con un control automático de constitucionalidad que se hizo sobre el decreto legislativo 491, expedido por el Gobierno Nacional del 28 de marzo de 2020. Básicamente, ¿qué decía ese decreto? En gran parte de su texto, que suspendía los términos de las actuaciones administrativas o jurisdiccionales en sede administrativa. Pero hubo unos temas muy puntuales que tocó. Dentro de ellos, en el artículo 6º, parágrafo 1º, la suspensión del término para pago de sentencias judiciales, diciendo que no van a correr intereses moratorios, y lo segundo, que para la atención de las prestaciones no se iban a causar intereses de mora. Entonces escuché un audio de un abogado donde dice que gracias a la demanda que él interpuso, la Corte Constitucional le halló la razón y declaró la inexequibilidad o la exequibilidad condicionada. Quiere decir que encontró ajustado a la Constitución esa parte de la suspensión en los términos para la atención de las prestaciones sociales
siempre y cuando, si hay alguna norma que establezca que se causan moras o sanciones moratorias, pues que se deben indexar esas acreencias mientras opere esa suspensión. Entonces dice el abogado que fue gracias a él. Y yo pues lamentablemente necesito decirle a los compañeros que esto no es así. Esto no lo interpuso ningún ciudadano colombiano, ni siquiera la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación FECODE. ¿Por qué? Porque es que los decretos legislativos que se expiden dentro del marco de las emergencias ambientales, sociales y sanitarias tienen control automático de constitucionalidad, es decir, la Corte Constitucional toma ese control. Y con el expediente RE 53000053, la Corte Constitucional pues inició su control automático de constitucionalidad, fijó el proceso para que los ciudadanos pudieran hacer sus intervenciones. Hubo más o menos como unas 20 intervenciones ciudadanas, dentro de ellas una de esas es la del abogado que está llamándose, digamos, a que le echen flores por este fallo, que inclusive presentó por fuera de los términos legales su intervención ciudadana, y luego la Corte Constitucional falló y a partir del 9 de julio está en recolección de firmas la sentencia. Así que es decirles, perdón, esto no fue por gestión de ningún abogado, esto lo hizo la Corte Constitucional, seguro, tuvo en cuenta varias intervenciones ciudadanas, dentro de ellas intervenciones de los representantes de las víctimas del conflicto armado que están pendientes de pagos de sentencias judiciales, de aquellos que apoderamos a los docentes, directivos docentes en los temas de la UGPP, etcétera, etcétera. Pero esto no conviene estar diciendo, como lo dicen en Facebook Live y todo eso, que es que fue gracias a mi gestión o gracias a la gestión de esos abogados. A veces cae más rápido un mentiroso que un cojo. Eso es algo que yo tengo que decir y no me puedo quedar callado frente a esto. Pues ese era un primer tema que yo quería tocar. Pasando a cosas más amables, hay un segundo tema que yo quiero que toquemos, doctor Rodrigo, y es que es un tema bien interesante. En el panel que tuvimos con la Magister María Cristina Orozco, en ese Facebook Live, se tocó un tema acerca de la insolvencia de persona natural y nos han preguntado a más no poder cómo es ese tema de la insolvencia de persona natural. Así que llevar a Barrios y Asociados, que es precisamente el aliado estratégico de Organización Manzano y Manzano, que adelante esa gestión, pues que sea que nos explique el doctor Rodrigo como su gerente de primera voz qué significa eso y para dónde se dirige. Así que, doctor Rodrigo, expliquémosle a nuestros oyentes qué es eso de insolvencia, para quién se aplica y por qué en estos momentos es tan importante. Doctor Sergio, muchas gracias, y digamos que en continuidad de lo que me estaba informando respecto a la sentencia de la Corte, y bueno, todo eso que ya es más que conocido, cómo funciona este sistema en Colombia. Pero lo primero es aclararle que este producto, este servicio que se encuentra en la normatividad, pues no puedo decir que yo me lo inventé, ¿no? Ni más faltaba, porque pues no debemos seguir malos ejemplos. Tampoco es para los que andan en avión o tienen dinero de sobra para lo que no, es para las personas de carne y hueso, simples mortales, como son nuestros docentes, nuestros afiliados a los distintos sindicatos en Colombia. No importa el nivel socioeconómico siempre y cuando sean mortales, ¿no? Pero son personas que con sus ingresos venían habitualmente cumpliendo sus obligaciones. Cuando decimos sus obligaciones nos referimos tanto al endeudamiento con sistema financiero como endeudamiento con particulares, incluso en conceptos que ya ha escrito el Ministerio y en jurisprudencia que ha salido sobre la materia, aplica hasta para los créditos gota a gota de tercería. O sea, eso es para el de a pie. Cuando decimos el de a pie no estamos hablando de un estrato socioeconómico específico, sino para las personas que independientemente de su estrato todavía pasan angustias económicas. Doctor Sergio, hemos identificado en la oficina lo siguiente. Tenemos personas de muy buenos ingresos, profesionales que se han hecho a pulso, que han ascendido dentro de la escala salarial en Colombia, pienso en el sector privado, en el sector público, con ingresos de 10, 15 millones de pesos. ¿Quiere que le cuente qué fue lo primero que los reventó? El descuento que se inventaron con los decretos del gobierno nacional. Ese tal impuesto solidario para el COVID. Pues esas personas recibían sus ingresos y estando con el 100% de lo que reciben habitualmente,
pagaban sus obligaciones, porque como colombianos que somos, como seres humanos que somos, pues adquirimos nuestros bienes y servicios en la medida de nuestros ingresos. Mire, tenemos casos de personas que estaban muy bien, de hecho tenemos funcionarios pensionados con muy buenos ingresos, y hoy están diciendo, no tengo con qué pagarle al banco, señores, no tengo con qué cubrir tarjetas de crédito. Y si eso pasa con las personas de ese nivel de ingresos, imagínense lo que pasa con personas de ingresos inferiores. Entonces, de lo que se trata la insolvencia de persona natural, no comerciante, es de revisar la posibilidad que tienen estas personas, como hemos dicho, de a pie, simples mortales, para diferenciarlo de quiénes, de aquellos que son empresarios o comerciantes. ¿Sí? Y por eso es que en nuestro campo donde nos hemos desarrollado, Organización Manzano y Manzano, por más de 30 años, y ahora durante los últimos 18 años de litigio, pues doctor Sergio, ¿quiénes son las personas naturales por naturaleza, de mayor medida? Las que ofrecen su fuerza laboral al sector estatal y al sector privado para obtener de ellos sus ingresos y pagar sus necesidades. Existe la normatividad, doctor Sergio, nos hemos dedicado en llevar a barrios a estudiar el tema en los últimos meses, contamos con experiencia no de meses sino de años en la materia, le cuento algo, doctor Sergio, para poder prestar el servicio como abogados dentro de un centro de conciliación tenemos que estar acreditados por el ministerio. No cualquiera lo puede hacer y venir a inventar y decir es que yo todo lo puedo, no. Tenemos que ser en este momento, para caso de insolvencia, personas reconocidas por el ministerio correspondiente para hacerlo. No cualquier centro de conciliación lo puede hacer, tiene que tener requisitos. Entonces, doctor Sergio, la invitación es, tenemos certeza de que en la población colombiana hay una grave situación que se acentuó, que se puso el dedo en la llaga a raíz de lo del COVID. Y situaciones como la de los impuestos que les estoy mencionando agravaron aún más a los de los ingresos superiores. Ahí estamos prestos a atenderlos. Existe la posibilidad, bajo parámetros absolutamente legales, sin intenciones de defraudar a los acreedores. Doctor Sergio, la figura de la insolvencia de persona natural no comerciante no es nueva en el mundo. Colombia, como siempre, recibió la moda tarde. Le preciso un poco, la Corte Constitucional, al revisar la ley 1106, que habla de la insolvencia empresarial o de comerciantes, le dijo básicamente al gobierno, está muy bien la norma, pero necesitamos una norma similar que se aplique para las personas naturales no comerciantes. Y eso se hizo mediante la expedición del Código General del Proceso. Es una normatividad absolutamente rigurosa a lo que nosotros nos ofrecemos para la asesoría, pero cumpliendo los requisitos que establece esta norma, las personas pueden, de manera transparente, sentarse con sus acreedores con el objetivo sencillamente de reorganizar sus pagos. ¿Para qué? Uno, para que pueda sostener su vida, sus necesidades básicas, según el nivel en el que se encuentre, pero dos también, y es como lo ha entendido el resto del mundo, Colombia hasta ahora lo va a empezar a entender, es que al aparato productor tampoco le interesa tener personas quebradas. ¿Qué sacamos con tener personas reportadas sin capacidad de endeudamiento y que no van a poder comprar los bienes y servicios que ofrece el sistema productivo colombiano? Esa es una de las razones de ser de la ley o la regulación sobre insolvencia de persona natural no comerciante que se inventó hace muchos años en otros países y en Colombia la tenemos vigente desde el Código General del Proceso, pero que ya estaba ya como dormida, digamos que no le han prestado mucha atención, no le habíamos prestado mucha atención y ahora es una muy buena opción para que nuestros colombianos, nuestros docentes, nuestros afiliados a los sindicatos no duden en hacerlo. Pues como siempre, doctor Sergio, la asesoría es absolutamente gratuita. Por hablar no cobramos, como lo hemos dicho siempre, por escucharnos gratamente no cobramos. Ya una vez hecha una entrevista inicial y la revisión de los documentos primarios, podemos establecer si existe o no la viabilidad dentro de los parámetros de esta normatividad para iniciar el trámite correspondiente y ahí en su momento entonces se mirarán temas de honorarios que digamos es lo que menos debe distraer a una persona que hoy se encuentre en una situación económica compleja. Doctor Rodrigo Guevara, ¿qué pasa con los que ya tienen demandas por algunas deudas? Esto iba a preguntar, y los que tienen ese tema de las libranzas y todo eso, ¿qué pasa con eso? Doctor Marco, el tema es absolutamente benéfico.
y mi doctor Sergio. La normatividad de las que les hablo ordena de manera clara que los procesos, para responderle primero al doctor Marco, los procesos que estén en curso se suspenden inmediatamente. Doctor Sergio, ¿recuerda cuando vimos derecho comercial en esta parte? Si bien usted y yo no somos especialistas en derecho comercial, sí nos dejaban muy claro desde la ley 550 y allá nos explicaban en ley de quiebra, como le llamaban en su momento, que cuando una empresa llegaba a quiebra, uno como acreedor de la empresa ya una vez se angustiaba. ¿Por qué? Porque todos los procesos se suspenden. ¿Sí? Todos. Entonces, ¿qué va a suceder? Si la persona natural no comerciante ya está demandada incluso con fecha de remate, lo importante es que no hayan rematado bienes o entregado dinero después de producto de embargos o lo que suceda, pero si no tenemos todavía fecha para remate, si no se ha ejecutado el remate, los procesos por orden legal se suspenden con el trámite de insolvencia. Se suspenden. Y respecto de las libranzas también quedan inmediatamente suspendidas. Lo que la ley busca, doctor Sergio, que son unos mecanismos, diríamos, drásticos, pero son drásticos precisamente para que dentro de un sano acuerdo, ahora no es que el deudor pueda hacer lo que quiera, no, es sentado con sus acreedores a conciencia, ahí es donde viene la asesoría de llevar a barrio, con una conciencia jurídica y una asesoría financiera, ¿sí? Un estudio financiero serio. Esta persona puede decirle a sus acreedores, les insisto, no solo sistema financiero, particulares, el mismo Estado también entra en lo que se deba de impuestos, de multas, lo que se le deba a la UGTP, lo que se deba de créditos laborales. Lo único que tiene por ahí como un asterisco que hay que revisar detalladamente es las deudas por alimentos. Pero por lo demás, todas las obligaciones deben sentarse, escuchar al deudor y llegar a un nuevo acuerdo respecto a los pagos. Entonces, yo se los pongo de esa manera, es como tan plana, pero requiere de un conocimiento jurídico, uno de la normatividad y dos de un componente financiero importante para poder llevar a esa persona joven insolvente a solucionar su problema y en un corto periodo de tiempo volver a estar disfrutando de una estabilidad económica. Bien, perfecto. Así que todos aquellos que quieran mayor información al respecto, pues se pueden comunicar con Organización Manzano y Manzano a nuestro sitio web www.abogadosomm.com, donde van a encontrar la información precisamente de este convenio tan importante, en nuestro correo electrónico contacto@abogadosomm.com, o si quieren, como lo he dicho, me pueden llamar al celular o escríbanme mejor por WhatsApp al 310-341-5497, 310-341-5497. Doctor Rodrigo, también que le puedan escribir a su WhatsApp. ¿Cuál es el número de su WhatsApp? Doctor Sergio, en este momento dejémoslo principalmente con los datos de contacto de Organización Manzano y Manzano. Perfecto. Y soy honesto, nos va a servir mucho más porque es tan importante este producto del que estamos hablando, este servicio que estamos ofreciendo, que ya está colapsando. Entonces estamos implementando nuevas medidas para la atención oportuna de los clientes. De tal manera que la invitación es contacten a la Organización Manzano y Manzano, bien sea el doctor Sergio con su celular, que ya lo puso a disposición de la amable audiencia, y también por la página de la organización. Perfecto, listo. Yo creo que ese tema queda bien. Seguro vamos a seguir explorando esto en otros programas. Pero nos queda un tercer casito y nos quedan 5 minutos, Marco. Y es el tema de la sanción moratoria y un artículo que salió en el diario El Tiempo que no podemos dejar de hablar sobre esto. ¿Qué tenemos que decirle, Marco, a nuestros oyentes? Creo que es un tema que hemos abordado de tiempo atrás, que tiene que ver la forma en que el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y su previsora vienen pagando las sentencias, o más bien han dejado de pagar sentencias, como quiera que, por ejemplo, en el caso nuestro, para colocar uno solo, tenemos unas sentencias radicadas Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y su previsora hace más de 4 años y no ha sido posible que las paguen teniendo sentencia debidamente ejecutoriada. Y no se extraña entonces que nos enteremos a través de un artículo del periódico El Tiempo que hay un abogado al que le vienen pagando de manera rápida, de manera sospechosa, no solamente la sentencia, sino todos los derechos de petición que presenta, y de una vez entonces hay un gran cúmulo de pagos para ese abogado
Y eso es extraño, de verdad que es extraño. El argumento es que tiene más de 100 y pico de oficinas, con ese o 35 oficinas, por eso que le pagan rápido. No, señor. El hecho de tener muchas oficinas no quiere decir que por eso le paguen rápido, porque son algunas solicitudes que pasaron el año pasado, el antepasado, o inclusive este año, no lo sabemos muy bien, pero hay cosas muy raras, como le hemos dicho. A nuestro modo de ver, y así lo hemos dicho en las asambleas que hemos tenido con los docentes, en la previsora ocurren cosas extrañas, hay actos de corrupción, es un voz populi. Hemos dicho inclusive en las asambleas que eso puede llevar inclusive no solamente al cierre del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, sino que los van a llevar a Ley 100, producto pues, por esas situaciones que se vienen dando de corrupción. Bueno, yo creo que de pronto en nuestros programas podríamos ampliar ese punto. El tiempo que tenemos es muy corto para seguir ahondando. Sí. Doctor Sergio, doctor Marco, me sorprende, la verdad, les confieso que sabemos que estoy dedicado a estos otros temas que en los programas he estado pues como socializando. Y recuerdo, doctor Sergio, se me viene a la memoria porque iba conduciendo mi vehículo escuchando la W, porque soy fiel oyente de la W, y me escuché un tema parecido. No sé si estamos hablando de la misma firma de abogados. Sí, estamos hablando de la misma firma y hay que decirlo, esto es una noticia que salió en diciembre del 2018, una denuncia por la W Radio. La W Radio lo que decía es que precisamente había un entramado en el que una sola oficina era la que estaba agenciando o regentando todos los procesos de los maestros y a la cual le estaban pagando. Y en estos momentos, pues hace 8 días sale en El Tiempo un artículo que dice: denuncian irregularidades en trámites por mora de cesantías a docentes. Documento habla de corrupción por pagos a una sola oficina de abogados. Entidades responden. Pero lo que más llama la atención acá, doctor Rodrigo y doctor Marco, es que los organismos de control y los organismos de investigación, la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, no están diciendo absolutamente nada, y esto es un dinero de los maestros, esto es dinero de los contribuyentes, y como lo dice el doctor Marco, y el doctor Rodrigo sí que lo sufrió en carne propia, pues venir a decir ese tipo de situaciones no es nada nuevo. Esto es algo que hemos denunciado desde el año 2017. Hay algo bien importante que sí dice este artículo, y me permito leerlo de esta manera porque es fiduciaria la previsora la que dice, ojo, abro comillas, Fiduprevisora indicó que los pagos que hacen por sanción por mora son directamente a los maestros y que no es ningún requisito una demanda. Cierro comillas. Yo creo, Marco, que eso cierra lo que hemos dicho desde el 2017, doctor Rodrigo. Doctor Sergio, y la razón por la cual, y donde se consolidó nuestra alianza, en donde yo le decía que, pues, gloria a Dios, como promotor de la sanción moratoria en el país y gestor de la sentencia CU de la Corte Constitucional, que aclaró el panorama para los docentes en Colombia, en su momento, otrora 2017, doctor Sergio, le dije yo a usted, es que ya con esta sentencia no van a necesitar abogado, y así sucedió después con las circulares y conceptos que su merced ha compartido, y que ya en la atención, pues cómo, porque recuerdo de la misma programa, lo que le digo de la denuncia de la W, cómo hablaban incluso de que parecía que había alguien de organización sindical, no sé cómo, direccionando los poderes de manera masiva en todo el país hacia una sola firma. Entonces, pues bueno, doctor Sergio, la verdad, preocupante la situación. Como le dice el doctor Marco, Dios quiera que esta no sea una causal, o valga decirlo, una excusa del gobierno nacional para correr a acabar el Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio, y los únicos afectados van a ser los docentes, a quien nosotros de verdad, sí queremos y apreciamos. Bien, se nos acabó el tiempo. Dentro de 8 días esperamos tenerle ya información a nuestros poderdantes de Organización Manzano y Manzano ya sobre la reunión que vamos a sostener con el Ministerio de Educación Nacional el día martes en horas de la tarde. Ya les estaremos informando. Si usted quiere escuchar este programa, puede hacerlo ingresando a www.abogadosomm.com o en nuestro canal de YouTube, Organización Manzano y Manzano, donde podrán encontrar todas nuestras emisiones.
Igualmente, si quiere tener más información de las últimas noticias a nivel jurídico, lo invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales, en Facebook, en nuestro perfil Abogados OMM, nuestra fanpage Organización Manzano y Manzano Limitada o en Twitter como @abogadosOMM. Hoy, con la dirección del doctor Marco Antonio Manzano Vázquez, la participación del doctor Ismael Rodrigo Guevara Barrios y con la conducción de quien les habla, Sergio Manzano Macías. Numeral, quédate en casa. En 8 días nos volveremos a escuchar. Chao, chao. Acompáñenos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana en La Voz de Bogotá. Entre Líneas, un programa de abogados, Organización Manzano y Manzano.